El país continúa con deficiencias en el suministro de agua potable, especialmente en la zona rural. ¿Qué requiere para enfrentar ese desafío que ahora se ve potenciado por la amenaza del cambio climático? La respuesta a esa y otras preguntas aquí en 8 en punto. Este es el momento de todos. Banco Agrícola nos hace un llamado a la reflexión, a que nos demos cuenta que este es el momento de hacer que las cosas sucedan, de superar adversidades y sobrepasar límites. Es nuestro momento de construir un mejor país todos. Buenas noches, bienvenidos a 8 en punto. Gracias por estar con nosotros. Nuestro tema principal de esta noche, el suministro del agua potable en El Salvador y los desafíos para la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA. Nuestro invitado esta noche, desde luego, es el doctor Felipe Rivas. Él es el presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA. Doctor Rivas, bienvenido. Buenas noches, un gusto. Buenas noches, gracias por la invitación, William. Un saludo a todos los televidentes. Bueno, excelente. Para comenzar entonces de inmediato, doctor Rivas, ¿cómo está en términos globales en el país el tema de suministro de agua potable, sobre todo en términos de los déficits? Área urbana entendemos de que está en otra condición a la diferencia de las zonas rurales del país. Sí. Pero ¿cuál es el dato en este momento? No, lo primero que hay que decir es que hay un estrés hídrico nacional y eso está así reconocido y documentado a nivel nacional e internacional, y ese es un punto importante para todo el enfoque y la estrategia que se haga a nivel de país. Por eso seguimos insistiendo en la importancia de la Ley General de Aguas, porque esto permitiría una regulación y una visión más estratégica del recurso hídrico. Solo para tener una referencia, América Latina tiene aproximadamente 22.000 metros cúbicos por habitante al año en términos de disponibilidad. El mundo tiene 6.000 metros cúbicos. En el caso de El Salvador apenas tenemos 474 metros cúbicos por habitante. Entonces eso hace que haya una complejidad en términos de las estrategias de mediano y largo plazo. Sí. Ahora bien, incluso salió un reporte reciente de la CEPAL sobre un llamado especial al año 2022. Ese marco entonces hace que realicemos esfuerzos extraordinarios en focalizar bien cuáles son los sistemas con los cuales vamos a atender el país. Hay que decirlo, la cobertura ha venido creciendo y bastante. En el área urbana tenemos una cobertura del 97%, este año lo hemos incrementado 2%. En el área rural es un poco baja, se refleja un 43%, pero estos son datos de lo que ANDA atiende. Ahora estamos hablando del tema de calidad y cantidad. Exactamente. Lo que sucede es que en el caso del área rural hay muchos sistemas descentralizados, manejados por las juntas de agua y por las municipalidades. Eso hace que la cobertura tienda a aumentar bastante. No obstante, seguirá siendo uno de los temas fundamentales de cobertura de déficit. Ahora bien, una cosa es tener las condiciones de acueductos y otra cosa es tener el servicio de calidad oportuno y continuo. Claro. Y ahí es donde vienen los impactos de cambio climático o las coyunturas estas de emergencia como las que vivimos este año, que han sido prácticamente 3. Hubo un factor de la zona norte, por una tubería de 48 pulgadas, una en las Pavas, que por eso es que las Pavas tienen una inversión importante de transformación para aumentar
su producción de 1.3 metros cúbicos por segundo de 1.5 a 3, es decir, duplicar esa capacidad. Eso para área metropolitana, pero hay puntos críticos que se reflejan a partir de las deficiencias de tuberías, de los sistemas de tuberías y sobre todo puntos críticos en zonas que fueron factibilidades otorgadas de manera inadecuada, es decir, que están al final de la cadena de suministro y al no tener sistemas específicos orientados en cada uno de estos puntos, hace que en coyuntura se vuelva difícil su suministro, ya sea por los niveles de altura que requieren sistemas de bombeo especiales. ¿Y es siempre sobre la cota arriba de los 1000 o construcciones, por ejemplo, arriba de la cota 1000? Sí, realmente estamos hablando de sectores como los planes de renderos, estamos hablando de situaciones como por ejemplo San Marcos en las partes altas, y en algunas finales de la cadena como por ejemplo eventualmente Zaragoza, Villanueva, pero todos están focalizados e identificados. Por eso es que cuando asumimos en abril se plantearon varios ejes de trabajo, pero uno de ellos y fundamental era precisamente el crear una estrategia a través de los sistemas tradicionales de perforaciones de pozos que asegurara que esos puntos críticos los lográramos resolver en el corto tiempo que teníamos de administración. De hecho, habrán notado que en las últimas semanas ya estamos haciendo habilitaciones de ese sistema, porque al entrar teníamos que hacer diseños, teníamos que hacer licitaciones y todo el proceso, pero ahora ya empezamos a resolver parte de esos puntos críticos y tenemos fechas claves. Una es precisamente diciembre, la otra es febrero y la otra es mayo, en términos de los procesos que tenemos para resolver esos puntos críticos. 36 pozos a nivel nacional están trabajando. Estamos trabajando. ¿Cuántos han entregado algunos recientemente? Tenemos aproximadamente 11 ya entregados y el resto en proceso. De hecho, yo creo que vamos a hacer un poco más, vamos a estar llegando a los 42 pozos porque pues hemos detectado en algunas zonas posibilidades de acuerdos municipales, de acuerdos con otras entidades que nos está permitiendo dinamizar este tipo de inversiones. Una curiosidad, director, presidente, ¿cuántos, la parte de suministro de agua potable con estos 36 pozos, o más bien a nivel nacional, el suministro es exclusivamente a través de pozos? No, hay una variedad, hay un tema de captación también de fuentes superficiales. De hecho, Ostuma, acabamos de hacer una intervención ahí, prácticamente de tener racionalizado el suministro de manera semanal. Hace unas semanas lo habilitamos y ahora tienen todos los días. Ese es superficial, pero en la mayoría de los casos no fue pozo, pero en la mayoría de los casos vamos con sistemas de pozos. ¿Qué significa eso? Bueno, un estudio hidrogeológico, detectar bien el manto acuífero en el cual vamos a estar trabajando, y luego a partir de eso hacer todo el sistema de potabilización que logre el suministro. Pero donde tenemos limitantes precisamente en estos niveles de captación en aguas superficiales, porque con los efectos de cambio climático hay toda una coyuntura que pone en riesgo, como fue la sequía, como fueron las condiciones adversas que hemos tenido que permanecer, ponen en riesgo centros importantes como es el de Las Pavas, ¿verdad? La perforación de pozos puede seguir siendo una alternativa de verdad en este país. Digo, porque uno piensa, y creo que se lo hemos preguntado ya en otra oportunidad, pero vale la pena repreguntarla, es habilitar más pozos, pero en un momento determinado hasta dónde, por ejemplo, el manto freático se va alejando todavía más de la superficie, va disminuyendo, ¿qué tanto? Nosotros por eso insistimos en la Ley General de Aguas. Y estamos acompañando todas las iniciativas alrededor de eso, porque precisamente lo que necesitamos es la protección del recurso hídrico y una visión estratégica sostenible, sustentable. ¿Por qué? ¿Qué implica eso? Bueno, que hay que hacer protección de cuencas, que hay que hacer un proceso de reforestación muy sólido. Y esto tiene un efecto de mediano y a largo plazo, no es inmediato. No es inmediato, y tenemos que hacer pozos de infiltración y captación de agua lluvia. Tenemos que pasar a otro nivel en términos tecnológicos, pero esto solo se puede hacer desde un ente rector global del recurso hídrico, porque recordemos que ANDA es un operador de agua, saneamiento y
tiene restricciones de ley como para hacer toda una intervención integral y global. No obstante, hay que decirlo, mire, el tema, sobre todo cuando hay sequías permanentes, hacen impactos en los mantos acuíferos, pero no es tampoco de manera inmediata, también lleva un proceso. Lo que hemos detectado es que, por ejemplo, ahora nosotros ya no podemos hacer pozos en varias regiones de 100 o de 150 metros, que era lo que tradicionalmente se hacía. Ahora estamos haciendo de 250 y 300 metros para tener buenas condiciones. Pero además, cuando hay una actividad intensiva del sector agropecuario, o por ejemplo el sector cañero con pozos digamos propios y que no tienen carta de no afectación, tienden a afectar la parte del consumo doméstico. Quedémonos en el punto porque debo hacer una pausa comercial. Cuando regresemos hablemos entonces de todas estas opciones de abastecimiento para el agua potable y hablamos de la Ley General de Aguas. Está esta discusión abierta prácticamente en Asamblea Legislativa. Vamos a la pausa. Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o menos. Seguimos en 8 en punto. Felipe Rivas, presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados Andas, es nuestro invitado. Presidente, usted hablaba hace algunos minutos sobre el tema de estrés hídrico, de la necesidad que han tenido entonces de profundizar en metros lineales los pozos, 150 metros a 300 metros lineales. Y en el marco de esto, bueno, uno estaba recordando un poco de información porque en algunas regiones en el mundo ha sido bastante crítica la situación del agua potable porque, por ejemplo, en Ciudad del Cabo, el consumo del agua descendió de 600 millones de litros diarios a mediados de 2017 a 507 millones de litros diarios a finales de abril. Y el gobierno se vio en la necesidad de implementar medidas bastante drásticas. Incluso se habló de que cuando los niveles del agua estuvieran bajo los mínimos, cortarían el agua en la ciudad surafricana y fue necesario obviamente aplicar medidas drásticas de decirle, bueno, si llegamos a ese nivel, a esa una especie de cota cero, pues todo el mundo tendrá que movilizarse a traer el agua a ciertos lugares específicos, si acaso, ¿no? Hoy han postergado un poco el límite que se había establecido para este año hasta el próximo, pero tuvieron que tomar medidas sumamente drásticas para evitar llegar a eso. Obviamente no es la situación del país, pero con el tema de cambio climático. Sí, pero debemos de tomar medidas de manera inmediata. Por ejemplo. Por eso hablábamos de que deberíamos de tener y contar ya con la Ley General de Aguas, pero no obstante que no esté aún aprobada ni discutida plenamente, desde el Ministerio de Medio Ambiente, en coordinación con Protección Civil, ANDA y otras instituciones, ya se ha hecho algún esfuerzo en términos de la plantatón y todo el esfuerzo que tiene que hacerse de manera sostenida en términos de reforestación, pero también tienen que haber medidas en la parte constructiva, por ejemplo, para el tema de captación de agua lluvias, los pozos de infiltración, nuevas tecnologías y sobre todo generar un proceso educativo, es decir, crear la cultura del agua en términos de protección. Claro. Ya deberíamos de tener medidas, y eso lamentablemente ANDA no tiene esas facultades, pero deberíamos tener medidas, por ejemplo, de ahorro al interior de la comunidad, de las familias. Todavía se riegan los parques con agua potable, por ejemplo, cuando eso se puede hacer con otro tipo de agua lluvias o de ríos. También incluso se ha hablado de la posibilidad, o más bien de qué tan necesario es continuar sembrando grama en el país. Exacto, no, incluso los riegos en otros países ya están regulados, pero aquí todavía vemos riegos a las 12 del día. Todavía vemos que hay mucha fuga interna y no se trata. Todavía vemos que car wash, todavía vemos incluso en las viviendas limpieza de aceras con agua potable o limpieza de autos con grandes desperdicios. ¿Y qué facultades debería tener ANDA entonces para intervenir en esos casos? Porque no tanto ustedes no ANDA, pueden actuar. Pero la ley en general o el ente rector debería tener todo un proceso de normativas que esto logre aplicarse a través de las municipalidades, si fuera el caso, a través de descentralizada. Pero habría que verlo entonces en el anteproyecto de Ley General de Agua. O en la regulación, en los reglamentos de protección. Pero hay un tema que estos son, digamos, de efectos de crear una cultura. Nosotros vamos a levantar algunos temas educativos
más de campaña, más de sensibilización, más de conciencia social para ir por esa línea, pero llega un momento, como el caso del país que mencionaste, que es necesario medidas drásticas. De hecho, hay momentos en los que hay que hacer mantenimiento de tuberías y eso lleva a grandes cortes. El mejor ejemplo es México. Ha dejado por aproximadamente 5 o 6 días sin abastecimiento a 7 millones de personas. Todo El Salvador. Sí. Bueno, El Salvador y un poquito más de los que tenemos viviendo fuera. Y han tenido en algunas zonas que escoltar el suministro contingencial a través de pipas. Entonces esa es una realidad no solo en estos países de África, sino ya en América Latina en términos de mantenimiento. Entonces sí tenemos que buscar esa visión más integral, esas medidas. De hecho, las perforaciones de pozos en profundidad están pasando a esos niveles y por lo tanto tenemos que tomar medidas para recuperación de los mantos acuíferos. Costa Rica lo ha hecho y lo ha hecho desde una medida, pero de hace muchos años. Y Costa Rica tiene incluso promedios superiores al de América Latina en disponibilidad de agua, pero se da el mismo fenómeno. No es lo mismo la zona pacífica de Guanacaste con la Atlántica. La Atlántica es la que tiene esa disponibilidad, pero no la parte pacífica. Ahora, hay algo que, por ejemplo, yo no termino de entender y es cómo es posible que en el invierno, por ejemplo, claro, pasa por tomar decisiones o medidas, ¿no? Pero cómo en el invierno no aprovechar el agua lluvia, por ejemplo, con la captación de agua lluvia y, bueno, obviamente primero se ahorra un poco, ¿no? Porque la familia que pueda tener un sistema de captación le puede resultar mucho más barato, pero eso implica tener una cisterna, una bomba, etcétera, pero se pueden tomar ese tipo de medidas. Estamos en conversaciones con una institución no gubernamental precisamente porque hay un proyecto digamos en un modelo pequeño en estos momentos de captación de agua lluvia y potabilización, sobre todo para zonas rurales, pero esto tiene que ser proyecto país, tiene que ir un poco más la dimensión y efectivamente tienen que moverse las normativas constructivas. Ya nosotros deberíamos de tener, por ejemplo, al igual que energía solar, a través de paneles deberíamos de tener cisternas de captación de agua lluvia y la parte de agua potable. Y deberíamos tener cisternas, ¿no?, en todas las viviendas, no solo ciertos sectores, porque eso es lo que hace que haya dificultad en el suministro de manera continua. Pero digamos que aparte de eso, en el caso institucional, ANDA sí tiene otros proyectos. De manera inmediata. Uno, y que son los estratégicos que tienen que de una u otra manera realizarse. Uno es el cambio de tuberías, sobre todo estas obsoletas que son de asbesto cemento, que hacen pérdidas. ¿Cuántos millones sería eso? Ahí esos son 48 millones, el cálculo estimado para área metropolitana y algunos puntos esenciales en San Miguel y Santana. Tenemos también el de eficiencia energética, que como decía, no es solo el tema de cambio de motores, sino es el tema de energía solar para las principales plantas. Tenemos un tema que es importantísimo, que es la planta potabilizadora en el lago de Ilopango. En el lago de Ilopango las estructuras prácticamente evacúan en invierno una cantidad importante de agua. Con 1/3 de esa agua se logra resolver el área metropolitana de San Salvador, una buena parte de esa área metropolitana. Ese es otro tema de potabilización. Los sistemas de pozos, por supuesto, que es lo que más hemos difundido en términos y tenemos un proyecto que se va a hacer en una fase experimental, que es de potabilizar de agua del mar con un modelo experimental para las zonas costeras. Es costoso, ¿no? Es costoso, pero es una necesidad y una realidad sobre todo para las familias y las comunidades que viven en islas y en las zonas costeras. Eso entre otros de los proyectos que están planteados en esa lógica estratégica que debe variar, pero tenemos que partir de que el modelo, y por eso insisto, el modelo de gestión es el que se debe transformar. Es un modelo de gestión sustentable, sostenible. Y aquí creo que en esta coyuntura es importantísimo que los candidatos, los partidos y la asamblea, más que evitar el tema y dejarlo para posterior a las elecciones, debería de profundizarse a nivel de propuestas. Perfecto, lo vemos más adelante si gusta. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos hablemos ahora sí de cómo se debe ver el enfoque también de la discusión legislativa del anteproyecto de ley de agua y hablamos entonces en el contexto de cómo
debe plantearse desde la perspectiva de propuestas de los candidatos presidenciales. Hacemos la pausa, regresamos. Presidente, antes de entrar estrictamente a hablar un poco sobre el tema de Ley General de Aguas, ¿será que entonces en el país nos vamos a ir olvidando un poco de tener agua potable las 24 horas del día? Digo, como una práctica que se tenía casi siempre en el pasado. No, bueno, en el pasado nunca hubo agua en esas condiciones. Lo que sucedía era que un segmento muy reducido, y en la medida que tú amplías cobertura y se dan algunas factibilidades equivocadas, lo que sucede es que hay que segmentarla, hay que distribuirla, hay que compartirla. Entonces, incluso la gente... O sea, lo que se tenía entonces era inequidad en la distribución. No, había poca cobertura, baja cobertura. Entonces, los que tenían esa cobertura, al estar en los puntos centrales del suministro, pero las coberturas han aumentado enormemente con relación a todo el pasado. Entonces esa es una falsa expectativa, digamos, en términos de que si se tenía 24 horas, no, y había mucho pozo artesanal también. En San Miguel sucede mucho. En San Miguel la gente cree que tiene cobertura, pero no es agua potable. Lo que son pozos superficiales, y lo que hace es comprar agua potable a terceros, ¿verdad? Y eso es lo que queremos mejorar significativamente en San Miguel, que todo el mundo tenga agua potable a partir de las perforaciones y la red de distribución. Entonces, lo que sí es cierto es que hay esquemas que podés garantizar que efectivamente toda la población tenga y cumplamos los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sustentable, en el sentido de que al 2030 exista agua potable segura para todos y todas, así como saneamiento básico fundamental, que es uno de los... Y la universalización. Y sí puedes lograr eso, pero requiere inversión. Entonces lo que sucede es que hay muchos años de que aquí no ha habido inversión, por eso es que han surgido las juntas de agua, han surgido otros modelos comunitarios para resolver, que incluso es más cara que el estatal. Son modelos pero más resultan caros. Complementarios al trabajo que hace ANDA, ¿o cómo lo ven ustedes? No, sobre todo, bueno, nosotros a partir de abril hicimos un giro importante con ellos, hemos tenido varias mesas de diálogo con las juntas de agua, hemos buscado apoyos en términos de soportes, les estamos dando asistencia técnica, capacitación. Estamos trabajando de manera conjunta en una regulación, se han nombrado de interés social, y eso tiene que ver con no cobrar tarifas directamente a ninguna de estas juntas de agua, verificar que efectivamente sean no para comercialización, porque a partir de eso se dan a veces también malas interpretaciones, sobre todo en sectores medios o en algunas colonias privadas, pero en estos casos que son comunitarias es para uso doméstico, se verifica, se le está dando, y a partir del otro año vamos a abrir fondos concursables para que ellos tengan capacidad de hacer algún tipo de inversión, y a través de economía reciben subsidios en el tema eléctrico, de tal manera que puedan generar todo el proceso. Pero debo decir que como tienen que garantizar toda su sostenibilidad en pequeño, en microescala, los costos son elevados y las tarifas son mucho más altas que lo que proporciona la autónoma que ANDA tiene en el pliego tarifario, y genera el problema de que al final de la vida útil de los equipos quieren entregarlos y hay toda una discusión ahí. Eso también pasa con los privados. Pero sí hay un mecanismo claro de poder lograr el objetivo de desarrollo del milenio y una gestión sostenible. Y entonces, pero pasa por inversión. ¿Y entonces cuál es la parte estratégica ya del anteproyecto de ley de agua? ¿Cómo se plantea en el marco de todo esto? Lo que pasa es que tienen que primero, como está estancado, pero lo primero que tienen que garantizarse es lo que ya se dijo, un enfoque de derecho que sea del Estado, que sea para el beneficio de la población, con prioridad en el uso doméstico y la agricultura de sobrevivencia y el saneamiento básico. Y luego entonces nosotros hicimos una serie de recomendaciones: reconocer los 92 artículos que ya se habían pactado, rediscutir el tema de la entidad rectora, porque la entidad que administre y conduzca todo esto tiene que estar en manos del sector público, porque tiene algún par de elementos básicos y yo ya los he dicho en otras oportunidades. Uno, las no afectaciones,
que es que ninguna industria, ninguna inversión privada vaya a generar algún tipo de explotación, un manto acuífero que dañe al sector y sobre todo al consumo doméstico. Segundo, que tiene que haber una regulación, una protección de cuencas y una regulación de los sistemas de riego. Y aquí hay toda una gran tarea en términos de modernizar todo eso. Pero hay un tema clave que son las factibilidades de proyectos. Una cosa son las factibilidades para proyectos de inversión, otra cosa son las factibilidades para comunidades o los proyectos de desarrollo. ¿A qué se refiere con esa parte del ente que se va a encargar de la parte de factibilidad? Las factibilidades autorización? en estos momentos la da la autónoma, la da ANDA. Pero ¿qué significa si el ente regulador está con predominio del sector privado? Hay un conflicto de intereses en cuanto al otorgamiento de esta factibilidad. Cualquier proyecto de inmobiliario y de otras naturalezas requieren la primera autorización de ANDA en cuanto a que si hay factibilidad de agua o no. El mejor ejemplo es cuando discutimos el gran desarrollo que está teniendo Maferrer Norte. Eso es importantísimo para el país en términos de inversión, de empleo, de dinamización de economía. Sin embargo, si ahí dábamos una factibilidad sin considerar el contexto de área metropolitana, lo que íbamos a hacer, si no poníamos condicionantes para mejorar el suministro, que Santa Tecla no iba a tener agua, o al final de la cadena de suministro. ¿Existía esa amenaza? No, ¿O todavía está latente? Todavía está hasta que construyamos todo el sistema de pozos. Perfecto. Pero están condicionados. Tengo que hacer la pausa. Cuando regresemos hablemos un poco hasta dónde el fantasma de la privatización ha sido superado o no. Vamos a una pausa, regresamos. Bien, estamos al cierre de 8 en punto. Presidente, entonces, bueno, ha habido algunas certificaciones en estos días para ANDA, pero ¿eso qué implica en términos de cómo se traduce? Por ejemplo, una certificación que cualquiera puede decir, bueno, pero puede ser ahí un documento, algo en papel que certifica, pero ¿cuál es el beneficio directo que eso tiene sobre la gente en términos de tener agua potable de calidad y en cantidad? Bueno, ya hablamos del enfoque estratégico, del enfoque de los ODS, del derecho humano al agua. Y entonces esto se traduce en tener un modelo de gestión, que es donde nosotros insistimos. Los políticos en este momento, los partidos deberían de aprovechar para hacer propuestas más claras de qué va a suceder, porque lo que tú decías, el fantasma de la privatización siempre va a estar mientras no se tenga en la Constitución, en la ley, en el ente regulador y en estos temas que generan conflictos de intereses y en el modelo, porque hay modelos manejados por privados y sobre todo en los sistemas de aguas residuales, en las aguas negras, que ahí sí ha sido más aceptado internacionalmente que vengan a socios públicos privados, pero en el agua no. En el agua potable no están así. Entonces, esa configuración es importante cerrarla. Ahora bien, ¿cómo medís todo esto? Entonces, así como tenemos las ISO, tenemos mecanismos de evaluación y certificación internacional. La semana pasada nosotros, la institución ANDA, recibió la certificación de Aqua Rating, que es un mecanismo de evaluación y certificación creado por el BID y por la Asociación Internacional de Aguas, que son todos los operadores. ¿Y esto implica un seguimiento al detalle? Eso implica un análisis de 8 factores en detalle, en profundidad, que te da un estatus y te dice cómo estás, pero la clave, al igual que las ISO, es crear la gestión de cambio y el sistema y la cultura de mejora continua en la calidad. Es decir, a partir de este momento no debemos de generar los planes de mejora, los diseños y los planes de mejora de largo plazo, pero también tácticos que te permitan avanzar en ese recorrido. Esa es la virtud y la ventaja de eso, porque ¿en qué se traduce eso? Que nos van a medir si la calidad, y ya nos vinieron a medir, si la calidad de agua es la correcta, es segura. El Salvador es de los pocos países que tienen su laboratorio certificado con la Agencia de Estados Unidos, con organismos, con las ISO 17025 y con las normativas de la OSA aquí nacional. Pero también te miden el tema de distribución y ahí tenemos varias debilidades, o te miden el tema de alcantarillado. Por ejemplo, nosotros tenemos un buen sistema de red de alcantarillado,
pero eso no es saneamiento. Necesitamos plantas de tratamiento en las principales ciudades del país. Y eso es lo que sí haría un cambio importante en términos climáticos de las condiciones de la Selguate y de las enfermedades y de los impactos que tiene en salud. Entonces implica relevo del sistema de suministros. Eso implica tener una evaluación, un sistema de mejora, una secuencia de proyectos estratégicos y una medición constante para lograr esos objetivos y avanzar en esa estrategia. Entonces sí va directamente relacionado al beneficio de la población. También nosotros muy pronto vamos a asumir la presidencia del SICA en el segmento de FOCAP, que es el de agua y saneamiento de la región centroamericana, y los certificados que hemos recibido de los laboratorios. Todo eso ha sido en este periodo, corriendo con las dificultades que tiene la institución, porque no debemos de negarla, sino más bien fortalecerla. Vamos de aquí en los tiempos que dijimos a empezar a resolver temas críticos, pero además que han sido históricos, no han sido de estas administraciones, como ha sido el caso de San Vicente, que hay déficit, en Cuscatlán, estos puntos. ¿Qué acciones en San Vicente, por ejemplo? En San Vicente llevamos un sistema de 4 pozos que va a resolver el tema de abastecimiento en San Vicente, Apastepeque, Santa Clara. Y estamos hablando de casco urbano. Y de los puntos altos también de toda la ciudad. Es un sistema completo que llevamos, al igual que lo llevamos para Cuscatlán, que había bastante déficit, como ya lo hicimos en Ostuma, como lo estamos haciendo en San Miguel. Pero es toda una radiografía que hemos hecho al llegar, un diagnóstico que hicimos al llegar, y que están planteados en todas estas certificaciones. Y esto es lo que nos pone en una posición diferente y de mejora directa a la ciudadanía. ¿El tema de certificación será certificación anual? ¿Cada año o cada cuánto tiempo? Esta certificación está, por ejemplo, AquaRating hasta el 2021, pero hay un monitoreo permanente de estos planes. ¿Se puede perder la certificación también en algún momento determinado? Sin duda, igual que las ISO. Sí. En el tema de laboratorios tenemos una al 2022, que es la ISO. Y cada año se valida entonces. Cada año se tiene que estar haciendo un reporte, auditorías y una mejora continua de todo lo que se ha planteado. Ahora estamos hablando de todo esto que tiene un efecto a nivel nacional. Efecto a nivel nacional, pero de manera progresiva, porque nosotros planteamos los proyectos de acuerdo a las condiciones. Por ejemplo, si trabajamos y logramos el impacto de las plantas de tratamiento, sin duda habrá que empezar por San Salvador. Entonces es de manera progresiva su ejecución. Se nos agotó el tiempo. Gracias, presidente, por habernos acompañado esta noche. Muchas gracias a William y a todos los televidentes. Perfecto, gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vemos mañana 8 en punto. Que descansen. Buenas noches.